Queridos hermanos, celebramos esta Santa Misa en acción de gracias por el cumpleaños de Karina, por las intenciones de Guido, Rocío, Sandro Ocares, Lolo, Mariela y Toni, Vanina, Alejandra. Por la salud de Stella, José Francisco Stella, Susana, María Luisa, Padre Omar, Guillermo Villalba, Rosa, Eve, Mirna, Enrique, Mabel, Raúl, Daniel, Santiago, Gustavo Rodríguez, Franca Lavalle, Josefina Urcola, Valentina, Matías Ramírez y familia, Eve y Mirna, Mabel, Enrique, Daniel, Santiago, Fabián Guerrero, Aco, Nachi, Felipe, Claudio Badano. Por el eterno descanso de Edison, Fernando Pietrapaolo, Julio Cordeiro, Lorenzo Sosa Ayala, Matilde, Antonio, Dorita, Norberto, Lucio, Vicenta, Sami. Por el eterno descanso de los difuntos de las familias Potenzone, Tripaldi, Rufa. Por el eterno descanso de Jorge Martino en su 9º mes, Walter Gómez, 11 meses, Antonio Pons, 8 meses, María de los Ángeles, fallecida hoy, y Cindy Guarachi Baldo, fallecida hace 9 días. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo estén con todos ustedes. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Tú que eres el camino que conduce al Padre, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres la verdad que ilumina a los pueblos, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la vida que renueva el mundo, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios nuestro, que por la gracia de la adopción quisiste hacernos hijos de la luz, concédenos que no seamos envueltos en las tinieblas del error, sino que permanezcamos siempre en el esplendor de la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Padre Juan se encuentra del lado del colegio, disponible para confesar a aquellos que quieran acercarse al sacramento de la reconciliación.
Lectura del libro de la sabiduría. Dios no ha hecho la muerte, ni se complace en la perdición de los vivientes. Él ha creado todas las cosas para que subsistan. Las criaturas del mundo son saludables. No hay en ellas ningún veneno mortal, y la muerte no ejerce su dominio sobre la tierra, porque la justicia es inmortal. Dios creó al hombre para que fuera incorruptible, y lo hizo a imagen de su propia naturaleza, pero por la envidia del demonio entró la muerte en el mundo, y los que pertenecen a él tienen que padecerla. Palabra de Dios. En el Salmo vamos a responder: yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste, y no quisiste que mis enemigos se rieran de mí. Vivir, cuando estaba entre los que bajan al sepulcro. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Canten al Señor sus fieles, den gracias a su santo nombre, porque su enojo dura un instante y su bondad toda la vida. Si por la noche se derraman lágrimas, por la mañana renace la alegría. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Escucha, Señor, ten piedad de mí. Ven a ayudarme, Señor. Tú convertiste mi lamento en júbilo. Señor, Dios mío, te daré gracias eternamente. Yo te glorifico, Señor, porque tú me libraste. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, ya que ustedes se distinguen en todo, en fe, en elocuencia, en ciencia, en toda clase de solicitud por los demás y en el amor que nosotros les hemos comunicado, espero que también se distingan en generosidad. Ya conocen la generosidad de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, se hizo pobre por nosotros a fin de enriquecernos con su pobreza. No se trata de que ustedes sufran necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad. En el caso presente, la abundancia de ustedes suple la necesidad de ellos, para que un día la abundancia de ellos supla la necesidad de ustedes. Así habrá igualdad, de acuerdo con lo que dice la Escritura. El que ha recogido mucho no tuvo de sobra, y el que había recogido poco no sufrió escasez. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Cuando Jesús regresó en la barca a la otra orilla, una gran multitud se reunió a su alrededor, y él se quedó junto al mar. Entonces llegó uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo, y al verlo se arrojó a sus pies rogándole con insistencia: «Mi hijita se está muriendo, ven a imponerle las manos para que se sane y viva». Jesús fue con él y lo seguía una gran multitud que lo apretaba por todos lados.
Se encontraba allí una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido, cada vez estaba peor. Como había oído hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque pensaba: con solo tocar su manto quedaré sanada. Inmediatamente cesó la hemorragia y ella sintió en su cuerpo que estaba sanada de su mal. Jesús se dio cuenta enseguida de la fuerza que había salido de él. Se dio vuelta y, dirigiéndose a la multitud, preguntó: ¿quién tocó mi manto? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la gente te aprieta por todas partes y preguntas quién te ha tocado? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién había sido. Entonces la mujer, muy asustada y temblando, porque sabía bien lo que había ocurrido, fue a arrojarse a sus pies y le confesó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Todavía estaba hablando cuando llegaron unas personas de la casa del jefe de la sinagoga y le dijeron: tu hija ya murió, ¿para qué vas a seguir molestando al maestro? Pero Jesús, sin tener en cuenta esas palabras, dijo al jefe de la sinagoga: no temas, basta que creas. Y sin permitir que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago, fue a casa del jefe de la sinagoga. Allí vio un gran alboroto y gente que lloraba y gritaba. Al entrar les dijo: ¿por qué se alborotan y lloran? La niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaban de él. Pero Jesús hizo salir a todos y, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los que venían con él, entró donde ella estaba. La tomó de la mano y le dijo: Talitá cum, que significa: niña, yo te lo ordeno, levántate. Enseguida la niña, que ya tenía 12 años, se levantó y comenzó a caminar. Ellos entonces se llenaron de asombro, y él les mandó insistentemente que nadie se enterara de lo sucedido. Después dijo que dieran de comer a la niña. Palabra del Señor. El Evangelio de hoy nos presenta una gran riqueza de imágenes y de signos de parte del Señor. Estamos nuevamente del lado de la orilla donde se encuentra el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan que el Evangelio del domingo pasado nos dejó en la otra orilla. Jesús, que invita a sus discípulos a subir a la barca, había varias barcas en la zona, los invita a ir a la otra orilla, ¿sí? Alejarse un poquito de la zona alejarse un poquito de la tierra del pueblo de Israel. Bueno, en el Evangelio de hoy hemos vuelto a cruzar la orilla, pero esta vez del lado judío. Y en tierra judía Jesús hace estas dos curaciones, estos dos milagros, que presentan un contraste bastante interesante. Para esto tenemos que tener en cuenta el contexto en el que se va desarrollando el Evangelio de Marcos, dirigido a un auditorio fundamentalmente venido del judaísmo. Recuerden ustedes que es el primer evangelio en ponerse por escrito, allí por el año 60 después de Cristo, el evangelio más breve, podríamos decir el evangelio más catequístico, porque aquel que lo escucha inmediatamente empieza a experimentar la llamada de Jesús a ponerse a caminar junto a él como discípulo y misionero. En el camino del discipulado, en el camino con Jesús, uno va experimentando cómo Jesús en el camino va derramando vida y venciendo la muerte. Jesús que se dirige a la cruz, que se dirige al lugar de la entrega máxima, que se dirige al lugar donde va a derramar su vida por completo. Jesús en este camino hacia Jerusalén va venciendo progresivamente a la muerte y con cada uno de sus milagros va triunfando sobre la muerte hasta el momento culmen en la cruz.
y luego con su resurrección. Es muy importante tener en cuenta este contexto porque a la luz de este camino de Jesús venciendo a la muerte y presentándose él mismo como la fuente de la vida, a la luz de este camino es como podemos entender el Evangelio de hoy. Porque se nos presentan, como les decía, dos curaciones que tienen su contraste. Aparecen dos mujeres en este episodio. La primera mujer que aparece es una mujer ya adulta, que hace 12 años que viene perdiendo vida y en el camino se encuentra con el Maestro. Y con solo ella extender su mano y tocar el manto de Jesús, queda curada. Su acto de fe y de confianza en el Señor hace que vuelva a la vida esta mujer que venía perdiendo vida. Por otro lado, tenemos a esta niña que con 12 años ya tiene edad para dar vida, sin embargo está como muerta. No puede levantarse, no puede vivir, no puede extender su mano. Sus padres pidan que sea Jesús el que extienda su mano sobre ella para hacerla levantarse, para volverla a la vida. Dos mujeres que están perdiendo vida o que están como muertas, y es Jesús el único que puede sanarlas, ponerlas a caminar, devolverles la vida. En este contexto en el que se dan ambas curaciones, la de la mujer adulta y la de la niña, que ya empieza su vida adulta, en este contexto ambas escenas se ven rodeadas de una multitud que hace mucho ruido. En el primer caso, una gran multitud que apretaba a Jesús, que no le permitía ver a esta mujer, incluso la mujer con dificultad apenas logra tocar el manto del Señor. Había una gran multitud que apretujaba a esta mujer y al mismo Jesús y a sus discípulos. En el contexto en el que se da la curación de la niña, también había una multitud que hacía mucho ruido. En los funerales en tiempos de Jesús, había personas que trabajaban para llorar y gritar, porque en los funerales tenía que, como eran verdaderos momentos de tristeza, generalmente iban personas que incluso no fueran cercanas a la familia simplemente a llorar y tenían que esbozar lamentaciones continuamente. Vieron que nosotros en el Antiguo Testamento tenemos muchos salmos penitenciales y muchos salmos funerarios e incluso el libro de las lamentaciones, porque había que lamentarse por la pérdida de alguien, entonces tenía que estar ese clima de llanto, de grito y de dolor. Y había personas que iban a cumplir esa función a los funerales. Por eso esta gente que estaba ahí alrededor, cuando Jesús llega para curarla, se burlan de él. Ustedes imaginarán en un velatorio quién podría estar burlándose de alguien. Sin embargo, en este caso, por eso se burlaban de Jesús, porque no creían que Jesús pudiera hacer el milagro. Había mucho ruido alrededor también de esta curación. Había también mucha gente que a simple vista estaban ahí sin creer y sin confiar. Y sin embargo se da el milagro de Jesús. Se da el milagro en estas dos situaciones, con estas dos personas. Jesús les devuelve la vida. Y pienso que esta escena, que tiene tantas imágenes, que nos presenta tanta riqueza en su lenguaje, el Evangelio de hoy nos puede iluminar mucho para nuestra situación actual y para nuestra vida. Ciertamente nosotros muchas veces estamos caminando en medio de este mundo apretujados por la multitud, en medio de mucho ruido, en medio de muchas faltas de fe y de confianza en el Señor. Ciertamente nosotros vivimos en un mundo que trata de silenciar a Dios o que se olvida de Dios. Ciertamente vivimos en un mundo en donde pareciera reinar la cultura de la muerte. Y sin embargo, en medio de este mundo se levanta Cristo resucitado, el Señor de la vida, para darnos la verdadera vida, la vida en abundancia, la vida en plenitud. Y así todo adquiere sentido en nuestra vida. Cuando Cristo resucitado se pone de pie en medio nuestro,
todo cobra sentido, porque Él pasa por nuestra vida venciendo la muerte y regalándonos su vida. Él pasa por nuestra vida venciendo esta cultura de la muerte y esta cultura que quiere silenciar a Dios. Por eso, hermanos, en esta Eucaristía, si estamos experimentando el desaliento, el desánimo, la falta de fe o de confianza en el Señor, si estamos apenados por la pérdida de algún ser querido, apenados por alguna enfermedad, volvamos a proclamar a Cristo como el Señor de la vida. Dejemos a Cristo pasar por nuestra vida y darnos nueva vida. Dejemos que Cristo nos levante y nos resucite. Y también nosotros entonces seamos instrumentos de Cristo vivo y resucitado para este mundo que tanto necesita de la vida. Y podríamos hacer lo mismo del Señor, imitar sus gestos, así como Él pasaba, mirando a la gente, deteniéndose, tendiendo la mano y levantando a la gente, así también nosotros seamos instrumentos del amor de Dios para tantos que están desanimados. Fíjense, estas 4 actitudes básicas las podemos llevar para practicarlas a lo largo de esta semana. Detenernos, mirar, tender la mano y levantar. Detenernos, mirar, tender la mano y levantar al hermano, a la hermana que está triste, agobiado, desanimado. Así es como vamos a poder estar no solamente vivos, sino mostrar al mundo la vida que Cristo nos quiere regalar. Así vamos a vivir como resucitados y a hacer presente la fuerza de Cristo resucitado que vence la muerte, que vence el mal, el pecado y cualquier otra situación que le quite sentido a nuestra existencia. Él es la vida y nos quiere vivos. Pongámonos en manos del Señor entonces en esta Eucaristía y como siempre encomendémonos a María Santísima y a San José. Y puestos de pie, vamos a renovar juntos nuestra fe. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació Santa María Virgen, Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de los muertos. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Presentemos confiadamente nuestras intenciones. Escúchanos, Señor. Por las familias, para que en el seno de ellas aprendamos a defender la vida frente a todas las situaciones que nos toca vivir. Te pedimos. Escúchanos, Señor. Por nuestro país, para que quienes tienen la función de dirigir el destino del pueblo lo hagan sirviendo al ejemplo. Te pedimos. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que como comunidad estemos siempre dispuestos a ayudar a quien más lo necesita. Te pedimos. Escúchanos, Señor. Todas estas intenciones y aquellas que guardamos en nuestro corazón, se las presentamos a Dios nuestro Padre por Jesucristo.
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Dios de bondad, que das eficacia a tus misterios, concede que nuestro culto resulte digno de estos sagrados dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el memorial del Señor resucitado mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en tu descanso. Entonces podremos contemplar tu rostro y alabar para siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección
y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos y a la distancia, compartamos la paz. Este es Jesús, nuestra vida. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Recordemos que para comulgar se van a acercar por el pasillo central, les van a sanitizar las manos. Al momento de llegar alguno de los dos ministros que les va a dar la comunión, se retiran previamente el barbijo, reciben la comunión en la mano, comulgan en el lugar sin llevarse la Eucaristía y luego pueden volver a sus lugares con el barbijo puesto. Para comulgar con la mano, recuerden que deben poner la mano derecha debajo de la mano izquierda, esperan a que el ministro deposite la Eucaristía sobre la mano izquierda y con la mano derecha se llevan la comunión a la boca.
Oremos. Que la víctima divina que hemos ofrecido y recibido nos llene de vida, Señor, para que unidos a ti por el amor demos frutos que permanezcan eternamente. Por Jesucristo nuestro Señor. Como siempre nos encomendamos a Nuestra Señora de las Nieves, confiándole nuestro corazón, nuestras intenciones. Pidamos especialmente por nuestra patria, por los enfermos y por todos aquellos que han perdido algún ser querido. Especialmente los confiamos a la Virgen para que puedan experimentar en ella el consuelo y la paz. Dios te salve María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hemos celebrado el amor de Dios, vayamos con alegría y en paz. ¿Saludaste, Mabel? Carlos, voy con eso porque son tantas Sí. cosas. A ver. Padre, tengo que sacarlo de acá, ¿no? Claro. Bien. Finaliza. Bueno.